En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Sixto, Papa y mártir y compañeros. Sixto fue consagrado obispo de Roma el año 257. Al año siguiente, mientras celebraba la Sagrada Liturgia en el cementerio de Calixto, fue detenido por unos soldados y ejecutado al momento, junto con 4 de sus diáconos, el día 6 de agosto. Recibió sepultura en el mismo cementerio. San Cipriano escribe: Valeriano, emperador, enviado un rescripto al Senado, según el cual los obispos, presbíteros, diáconos, deben ser ejecutados sin dilación. A los senadores y personas distinguidas, así como a los caballeros romanos, se les despojará de su dignidad y de sus bienes. Y si, a pesar de ello, perseveran en su condición de cristianos, serán decapitados. A las matronas se les confiscarán sus bienes y se les desterrará. Todos los cesarianos que hayan profesado antes o profesen actualmente la fe cristiana, serán desposeídos de sus bienes y enviados en calidad de prisioneros a las posesiones del Estado. Sabed que Sixto y, con él 4 diáconos, fueron ejecutados en el cementerio, el día 6 de agosto. Los prefectos de Roma no cejan ni un día en esta persecución y, todos los que son presentados a su tribunal, son ejecutados y sus bienes entregados al fisco. Oración. Señor nuestro, que otorgaste al Papa San Sixto y a sus compañeros, diáconos, la gracia de morir por la fe cristiana, concédenos la fortaleza de tu espíritu para vivir conforme a las exigencias de la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuamos este video hablando de San Cayetano, cofundador de los clérigos regulares teatinos. Ya antes del protestantismo y junto con esta rebelión exterior, hubo hombres y mujeres católicos de extraordinaria santidad, que reformaron la iglesia por dentro. San Cayetano nació en una familia noble de Vicenza, el 7 de agosto de 1480. Murió también en un 7 de agosto del año 1547. Obtuvo en Padua los 2 doctorados de las leyes civil y eclesiástica. Como jurista seglar pasó al servicio de la curia romana bajo el Papa Julio II, quien lo nombró protonotario apostólico. Aparte de la vida pomposa del Vaticano de entonces, encontró en Roma un grupo de seglares reunidos en el oratorio del amor divino, hombres ansiosos de santificarse así y a otros por obras de caridad. A los 36 años, Cayetano recibió la ordenación sacerdotal. Dejó la curia y, en Vicenza se dedicó por medio de una cofradía al cuidado de los enfermos incurables y más abandonados. A pesar de la resistencia de sus familiares, fundó en Venecia, con su patrimonio, un hospital para incurables. Su noble carácter, se podría caracterizar por una frase que, se le atribuye: quiero reformar el mundo, pero sin que nadie se entere de mi paso por el mundo. Providencialmente trabó amistad con el obispo de Teato, Juan Pedro Carafa, el futuro Papa Pablo IV. Estos 2 hombres fundaron la primera casa del futuro oratorio para la vida común de sacerdotes seglares en Roma, en 1524. Su fin principal era reunir celosos sacerdotes entregados al estudio de la Biblia, a la oración y al apostolado, que compartieran todo mediante el voto de absoluta pobreza. El mismo obispo Carafa renunció a su obispado de Teato y fue nombrado su primer superior. Del nombre de su diócesis se derivó el nombre con el que denominaron a aquellos nuevos religiosos, teatinos. San Cayetano escribió a sus parientes: yo veo a Cristo pobre y a mí rico, a él despreciado y a mí honrado. Para acercarme un paso a él, decidí abandonar todos los bienes materiales de los cuales todavía dispongo. Por amor a Cristo quiero repartir todo entre los pobres a tal grado, que solo como un favor me regalen una tumba. Una vida con este espíritu causó gran impacto entre el clero de Roma acostumbrado a la posición social y a los intereses económicos.
El pueblo aprendió de los teatinos la devoción eucarística y mariana y también su entrega heroica a los contaminados por la peste. Durante el año de 1527 las tropas de Carlos V se apoderaron de Roma. Durante 9 meses la saquearon sin piedad y destruyeron la fundación de los teatinos. Por esta desgracia exterior la comunidad se extendió a Venecia, Florencia, Milán y Nápoles. En estas ciudades, San Cayetano continuó su apostolado, buscando la transformación del clero, la renovación de la vida litúrgica y la promoción de la piedad popular. Lleno de méritos, murió exhortando a su clero a confiar siempre en la divina providencia. El Papa Clemente X lo canonizó en 1671. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano el deseo de imitar el modo de vivir pobre y humilde de los apóstoles, ayúdanos, por su intercesión, a poner nuestra confianza solo en ti y a buscar ante todo, el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en la mitad de este video y ahora te voy a presentar a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. El español Domingo de Guzmán se distinguió entre los estudiantes del Seminario Episcopal de Palencia, por la seriedad apasionada con la cual asimiló, durante 10 largos años, la ciencia filosófica y teológica de su siglo. Debido a esto, tardó más en ordenarse y el obispo de Osma, enseguida lo incorporó a su cabildo catedralicio. Al acompañar al obispo en un viaje a Roma, llegó a conocer, en el sur de Francia, el peligro de las herejías de los albigenses y valdenses, que tenían gran éxito entre la población, por su vida pobre y austera. Domingo convenció al obispo de que solo una nueva orden, dedicada a la evangelización y mediante una vida ejemplar de pobreza, podría vencer el impacto de los herejes, que ya disponían de fuertes núcleos entre la población. En Pronille, cerca de Tolosa, el obispo mandó construir un centro catequético, que a la vez servía para hospedar a muchachas pobres, que querían formarse en la fe. En este mismo lugar, Domingo consultó con sus primeros compañeros los estatutos de la nueva comunidad. No admitió ni posesión de inmuebles, ni cultivo del campo, porque eso ataría demasiado a los hermanos a la casa. Redujo el horario eclesiástico a lo mínimo y reclamó todo el tiempo para el estudio y la predicación. El pintoresco hábito de los canónigos de Osma, un poco modificado, se convirtió en el hábito religioso de los hermanos predicadores. Túnica blanca y escapulario, capa negra con capucha. Después de que el Papa Inocencio III aprobó la nueva orden, en el año 1216, ese hábito fue conocido rápidamente en toda Europa. Los hermanos predicadores recibieron una aceptación entusiasta entre el pueblo y resistencia entre algunos miembros del clero, quienes veían la renuncia completa al mundo de estos hombres y de los hijos de San Francisco, como un constante reproche contra su propio modo de vivir. Domingo envió a sus hermanos en todas direcciones, a Madrid, París, Roma, etc., con una confianza absoluta en el apoyo de la divina providencia. La fundación de 60 monasterios son el fruto de estos 4 años. En Italia, Austria, Hungría y varios países del este. Desde luego que junto con el crecimiento del número de las fundaciones nuevas y con la distancia del primer monasterio, crecieron también los esfuerzos por moderar calladamente el principio de la pobreza. En el largo viaje de inspección, que Domingo realizó en los años de 1218 y 1219, tuvo que constatar, que en algunas partes, las propiedades de sus monjes sobrepasaban notablemente sus necesidades vitales, y que sus cofrades llegaban a caballo, mientras que él mismo recorría a pie la distancia de Roma a Madrid. El primer cabildo general en Bolonia, en Pentecostés del año de 1220, acabó con esas desviaciones. Todas las propiedades que no pertenecían al terreno del monasterio tuvieron que ser vendidas, los caballos fueron suprimidos y la pobreza fue renovada como piedra angular de la orden. Rejuvenecidos espiritualmente de esa manera, fueron capaces los monjes predicadores de romper, con fuerza irresistible, el régimen de terror de los cátaros en Milán. La ciudad de San Ambrosio volvió a ser católica. Su conversión fue el último éxito visible que Domingo logró para la Iglesia. A la luz de una constante renovación interior, resplandeció en su vida el espíritu de penitencia.
Ya los hermanos se habían retirado a descansar, mientras que Domingo permanecía arrodillado largas horas ante el Santísimo Sacramento del altar, o castigaba su extenuado cuerpo con rigurosas disciplinas por los pecados ajenos. Domingo celebraba diariamente el sacrificio de la Santa Misa, lo cual, en aquel entonces, era completamente singular, y cuando descansaba durante sus caminatas, no necesitaba más que cubrir la cabeza con la capucha para abismarse en la más pura contemplación espiritual. El efecto que causaban sus sermones y el poder de su personalidad, hubieran sido imposibles sin esa constante plática con Dios. La obra del santo estaba casi organizada, cuando el 6 de agosto de 1221 Domingo murió. Solamente 13 años después fue canonizado. El gran fundador de la orden está sepultado en Bolonia. La profundidad de su obra y la amplitud de su veneración en Italia, se manifiestan en las numerosas representaciones artísticas de su vida, particularmente en las preciosas pinturas de Fray Angélico. Oración. Dios nuestro, que en Santo Domingo de Guzmán otorgaste a tu Iglesia un predicador insigne de tu Evangelio y del amor a la Virgen María, concédenos una inquebrantable fidelidad a tu Hijo y una sólida devoción a su Santísima Madre. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con este video hablando de una mujer santa, bondadosa en todo momento de su vida. Esta santa es Santa Clara de Asís, Virgen, fundadora de las Clarisas Pobres. La mujer se siente íntimamente unida al plan de la creación de Dios por medio de su maternidad, y en el plano de la vida sobrenatural, por medio del misterio de nuestra filiación divina. Todo heroísmo de la mujer ha surgido de esos dos manantiales de vigor y ha sido tanto mayor y más brillante, cuanto las ideas de la maternidad y la filiación divina se han fundido más profundamente en un solo valor. El Domingo de Ramos de 1212, Clara, hija de una noble familia, después de escuchar los fervorosos sermones de San Francisco de Asís, buscó refugio en el grupo de los hermanos menores, humillados y proscritos. Olvidó a su novio y abandonó la vida de riquezas, honores y comodidades. En el cielo brillaban las estrellas cuando Francisco de Asís, en el círculo de sus hermanos, le cortó el cabello, la consagró como novia de Cristo y la acompañó al convento de monjas más cercano. Desde entonces, cada noche del cielo de Umbría le recordó sus votos, emitidos en la pequeña iglesia de la Porciúncula. ¿Cómo hubiera podido romper su juramento, cuando sus parientes insistieron en que volviera a vestirse de seda? Clara se quedó. Más de 40 años penó y lloró en el pequeño convento de San Damián por su mundo inquieto. Primero sola, luego como madre espiritual de muchas compañeras, que no se amedrentaban por la extrema pobreza y las mortificaciones. La que entraba por la angosta puerta de San Damián, por lo general salía en un ataúd. Nunca antes el aislamiento del mundo se había realizado con tanto rigor como en la nueva orden femenina de Asís. No hubiera habido dos hermanos legos, quienes por encargo de su maestro pedían limosnas para el convento, las monjas hubieran muerto de hambre, aunque trataban de ganarse lo poco que necesitaban con el trabajo de sus manos. Muchos amigos benévolos, papas y cardenales, pidieron a Clara que mitigara el principio de la extrema pobreza, pero en vano. Aunque juzgaba con bondad las debilidades humanas, en ese punto era inflexible. Rara vez Francisco de Asís descansó a la sombra de San Damián. Clara y sus hermanas lo vieron por última vez el 4 de octubre de 1226, cuando sus hermanos levantaron el cuerpo del recién fallecido junto a las rejas por las que las monjas de San Damián solían recibir la comunión. Aquella noche estrellada de 1212, el espíritu de San Francisco se le había transmitido a Clara. Mientras que aún en vida del santo algunos discípulos suyos habían criticado al santo como extremista, ella comprendió mejor la esencia del mensaje bíblico y conservó fielmente la herencia de la voluntad de San Francisco. Aunque ella casi siempre estuvo en cama y por eso no podía cooperar activamente en la propagación de su ideal de pobreza, con todo, tuvo la alegría de ver que muchos conventos de monjas seguían su ejemplo. Dios le concedió a la enferma la gracia de sanar a otros enfermos por sus oraciones. También logró liberar 2 veces de los moros a su ciudad de Asís mediante sus oraciones. En sus largas noches de sufrimiento solía rezar el Cántico del Sol, entonado hacía tiempo por San Francisco, enfermo, medio ciego y atormentado por múltiples congojas junto a los muros de San Damián.
A ejemplo de su padre espiritual, ella se refugió en las heridas de Salvador y su alma permaneció tranquila hasta la hora de la muerte. En la madrugada del 11 de agosto de 1253, los monjes de San Francisco se reunieron alrededor de su lecho de muerte, como si los hubiera enviado el santo, para acompañarla en sus últimos momentos. Oración. Dios misericordioso, que inspiró a Santa Clara un ardiente amor por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión, seguir a Cristo pobre y humilde, para que podamos contemplarte después en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalizar este video ahora te hablaré de San Maximiliano Kolbe, fraile franciscano, mártir. Raimundo Kolbe nació el 7 de enero de 1894 en Polonia. Sus padres, pobres tejedores de lienzos, le enseñaron a leer y a escribir, ya que no tenían dinero para mandarlo a una escuela pública. Un farmacéutico le dio gratuitamente las primeras clases de latín. Estando en el seminario, se decidió a ingresar en la orden franciscana. En el noviciado tomó el nombre de Maximiliano. Durante sus estudios de teología, en Lemberg, Maximiliano sorprendió a sus superiores y compañeros por sus cualidades de escritor y técnico. Ya ordenado sacerdote, contrajo una grave tuberculosis pulmonar. Milagrosamente, recibió la curación de manos de María Inmaculada. Para contrarrestar los avances de la masonería en su patria, fundó, con miles de sacrificios, una revista titulada Los Caballeros de la Inmaculada. Su misma comunidad le puso obstáculos. Tuvo que instalar su pequeño taller en Grodno, un monasterio semiabandonado. Allí, la necesidad lo obligó a convertirse, después de sus labores de sacerdote, en escritor, redactor, tipógrafo e impresor de su querida revista. Sin embargo, su amor a María y a las almas le ayudó a superar todos los contratiempos. 5 años más tarde, ya era demasiado pequeño el viejo monasterio de Grodno. Sobre un terreno obsequiado cerca de Varsovia, comenzó a principios del invierno de 1927, la construcción de una ciudad de barracas, llamada Niepokalanów, Hacienda de la Inmaculada. El auge de la publicación de los Caballeros de la Inmaculada, llenó de alegría el corazón del P. Kolbe y de sus colaboradores. Alcanzó una tirada de millones de ejemplares. Se habían creado revistas especiales para los niños y para el clero. Se distribuía, por fin, un diario católico entre el pueblo. Pero Niepokalanów era al mismo tiempo una escuela de santidad, donde, aparte de las labores diarias, nunca se omitían 3 horas y media de oración y de meditación. Unos estudiantes japoneses orientaron sus anhelos de apostolado al lejano oriente. A principios de 1930 viajó, junto con 4 hermanos, a Nagasaki. Ya en mayo pudo publicar el primer número de una nueva revista japonesa. A pesar de su precaria salud, construyó una nueva central misionera, con asombro de todos, en un declive a espaldas de la ciudad de Nagasaki. El capítulo provincial, sin embargo, lo eligió guardián de Niepokalanów y tuvo que regresar a Polonia, puesto que a través de la voz de los superiores habla la Inmaculada. Como por milagro, Niepokalanów quedó intacto durante los combates por la conquista de Varsovia, en el otoño de 1939. El 17 de febrero de 1941 apareció la policía secreta alemana para llevarse al padre Maximiliano y a 4 padres más. A mediados de mayo, fue internado en Auschwitz. Allí tenía que arrastrar pesados troncos, desde la mañana hasta la noche. Un preso de la manzana 14, a la cual pertenecía el padre Maximiliano, logró huir. Fueron designa 10 presos para expiar, con la muerte, aquella fuga. Se les escogió al azar y sus números se anotaron. Antes de ser llevados hacia la cámara de tortura, un preso se adelantó y pidió que se le permitiera morir en lugar de uno de los sentenciados, que tenía esposa e hijos. A la pregunta, ¿quién eres tú?, solamente contestó, un sacerdote católico. Hasta los verdugos del Tercer Reich respetaron tal valor de abnegación y sacrificio. Después de efectuado el cambio, avanzó los 10 condenados. El último era el padre Maximiliano, quien se sacrificaba por un padre de familia desconocido. El padre Maximiliano Kolbe fue beatificado por el Papa Pablo VI en presencia del mencionado padre de familia, al cual le había salvado la vida. Y por un designio de la divina providencia, fue él quien llevó las ofrendas en la misa de beatificación de su Salvador.
Fue canonizado 10 de octubre de 1982. Oración. Dios de poder y misericordia, que diste la fuerza al santo mártir Maximiliano Kolbe, para que pudiera resistir el dolor de su martirio, concédenos que quienes celebrarnos hoy el día de su victoria, con tu protección, vivamos libres de las acechanzas del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.